tenemos que hallar voltaje en el capacitor en 0. Condiciones iniciales que conocemos. Ahí no hay problema. Si el circuito es RL, C, RL, C, L bobina y C capacitor. Entonces tenemos que hallar la corriente también en condición inicial, para la bobina, y el voltaje en condición inicial para el capacitor. Esto sí es un circuito R, L, C. Pero aparte de esto, yo tengo que preguntarme, bueno, yo quiero hallar ¿quién? ¿Voltaje o quiero hallar corriente? Si yo quiero hallar voltaje, pues tengo que obtener una derivada del voltaje en 0. Y esta derivada no es tomarle el voltaje que yo hallé hace ratico y derivarlo, ¿no? Porque si es una constante, pues siempre me va a dar 0, ¿no? Esta hallan una ecuación del circuito y después la evalúan cuando el tiempo sea 0. ¿Listo? No, que yo quiero hallar en función de la corriente, entonces tienen que hallar una derivada de la corriente, sabemos que es en la bobina, y evaluarla en 0 segundos. ¿Vale? Vuelvo y repito, hallar una ecuación. Después de que haya esa ecuación, reemplazan el tiempo en 0 y ello pues les va a dar un valor. Entonces, ¿a qué voy? A que un circuito ya de segundo orden, para ya resolverlo completamente, requiere las condiciones iniciales y de una derivada, ya sea voltaje o ya sea de corriente, evaluada en 0. ¿Vale? Entonces, importante esto. ¿Para qué vamos a utilizar eso para la respuesta? Natural. Recuerden, la clase pasada lo dije. Las condiciones iniciales lo usamos nosotros para calcular las constantes de la respuesta natural. Eso lo dije en la clase pasada, cuando vimos el método deductivo general. Ahí está. Eso es todo. Bien. Entonces, es importante lo siguiente. Por aquí. Es importante lo siguiente. Nosotros nos vamos a encontrar con circuitos de segundo orden RLC, RC y RL. ¿Sí? De segundo orden. Cuando empezamos el curso en la inducción, ¿sí? Yo les comenté esto que está acá. Les dije que se van a encontrar circuitos RLC, o sea que tienen resistencia, condensadores y bobinas. Es el más típico de segundo orden. Pero también se pueden encontrar configuraciones como RC de segundo orden y RL de segundo orden. Bien. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cuáles serían los circuitos de segundo orden, para que nos tengan una idea de qué es lo que estamos hablando. Ya les doy la información. Sería lo siguiente, por ejemplo. Ahí tenemos los circuitos. Voy a quitar esto acá. Esto. Ahí están, por ejemplo. Listo, son circuitos de segundo orden. Ejemplo, aquí tenemos una fuente de voltaje independiente en serie con resistencia, bobina y capacitor. Entonces sería un circuito de RLC con fuente. ¿Listo? Por aquí tenemos otro, fuente de corriente, resistencia, capacitor y bobina. Nótese que aquí está en paralelo. Circuito RLC en paralelo con fuente.
¿Vale? Entonces, aquí es importante recordar que nosotros podemos obtener en un circuito que sea complejo el equivalente de Thevenin, y a ese equivalente de Thevenin conectar el circuito B, que sería la bobina y el capacitor. Entonces, para esta primera parte sería Thevenin, ¿cierto? El equivalente. Para esta segunda parte sería el equivalente de Norton. Fuente de corriente en paralelo con resistencia de un Norton, el equivalente, y conectado al circuito B, que sería el capacitor y la bobina. Entonces, para estos dos temitas que están aquí, serie y paralelo, pues ustedes tienen que saber, bueno, a esta altura ya lo tienen que tener claro, qué es Thevenin y para qué se usa, cuándo se usa y por qué se usa. Y tienen que, de igual forma, el Norton. ¿Listo? ¿Vale? Bien. Y aquí, observen, tenemos un circuito de segundo orden. Tengo dos bobinas, L1 y L2. Nótese que ese L1 y L2 no las puedo reducir, no están ni en serie ni en paralelo. Por lo tanto, es de segundo orden. Y acá abajo tenemos un circuito RC de segundo orden, y noten que estos circuitos pues tienen fuente. Importante. Entonces, si volvemos a lo que ya estudiamos en circuitos de primer orden, la solución a estos problemas, a estos circuitos que están acá, ¿cierto? Sería una respuesta natural y una respuesta forzada. Una respuesta completa. ¿Sí? Entonces, estos señores circuitos, por tener fuente, va a obtener una respuesta completa. Y esa respuesta completa, recuerden ustedes, era igual a la respuesta natural más la respuesta forzada. Y eso pues ya sabemos nosotros de circuitos de primer orden qué significa. ¿Bien? ¿Qué caso, qué método vamos a aplicar nosotros aquí para resolver? Porque nos va a facilitar la vida. Vamos a aplicar el último que vimos en circuitos de primer orden. ¿Sí? El que algún libro llama método deductivo y en otros o general. ¿Sí? El más general de todos. El otro es el caso general, ¿no? Que es el hallar P y Q. Bien, ahí está. Entonces nosotros vamos a utilizar ello para solucionar el problema. Entonces, ¿qué es lo nuevo acá? Que vamos a ver, pues simple y llanamente, cómo obtener la ecuación diferencial de segundo orden. Aquí hago un paréntesis. Cuando tengan que irse a vacunar y tenga eso, lo tienen que hacer el proceso como lo dice el reglamento. Tienen que mandarlo a Bienestar para que Bienestar les haga la excusa. Ellos le hacen la firma virtual, se las envían y ellos nos reenvían copia a nosotros y ustedes igual tienen que enviar la copia que les da Bienestar, ¿no? De la excusa. Cuando tengan excusas médicas y todo lo demás. El proceso es igual como si estuvieran presenciabilidad. El reglamento no se ha cambiado, estamos de forma remota, no virtual, ¿no? Hay una diferencia grande en eso. Remota. Bien, entonces para que lo tengan clarito. Si tienen un examen médico, pueden asistir, no hay problema, pero tienen que hacer el procedimiento con Bienestar, que es el que les tiene que firmar y autorizar la excusa y todo el proceso que ustedes ya saben por reglamento. Mandan una copia al profesor y mandan una copia al director del programa. Y así se evitan dolores de cabeza, así, sencillito. Bien, listo. Ahora sí. Bueno, vuelvo y repito, van a circuitos RLC con fuente y RL y RC. Ahora,
Nosotros en alguna oportunidad, voy a hallarme este que está aquí arriba. En alguna oportunidad en circuitos de primer orden, nosotros hablamos de un circuito sin fuente, no sé si se acuerdan. Fue lo primero que empezamos a hacer en circuitos de primer orden. Ya les muestro qué es lo que estoy hablando. Sí, en circuitos de primer orden nosotros hablamos de este circuito. Obviamente allá RL o RC, ¿no? En primer orden. Pero ¿a qué voy? A que el circuito no tiene fuente, si observan en el detalle. El circuito ahí no tiene fuente. ¿Y qué pasaba cuando el circuito no tenía fuente? Con la pregunta. ¿Qué se hallaba cuando un circuito no tiene fuente? Circuitos de primer orden. Respuesta natural, profe. La respuesta natural. Pero para hallar esa respuesta natural, antes, ¿qué se hacía? Se establecía la ecuación diferencial. Entonces, a estos modelos tenemos que hallarles la ecuación diferencial. Tenemos que hallar la ecuación diferencial. Entonces, para ello, pues ustedes ya saben qué tienen que hacer. Primero tienen que aplicar aquí una LVK. Sabemos que tenemos un voltaje en resistencia. Ahí está el voltaje en la resistencia. Sí, este ya lo saben. Más un voltaje en la bobina. Van a sumar eso, una LVK. Más un voltaje que está en el capacitor. Ahí está. Eso es lo que tienen que hacer. Y aquí, pues obviamente, en la corriente, yo lo definí en sentido horario. Bueno, no hay problema. Entonces hay que resolver eso. Hay que formular primero que todo. El primer paso, si ustedes recuerdan, era aplicar LVK. El segundo paso, como estamos en serie, vamos a hallar una relación de voltaje-corriente para cada elemento, para la resistencia, para la bobina y para el capacitor. Tercer paso era reemplazar lo que obtuvimos en el segundo paso en el primer paso, si recuerdan. Y ahí nos vamos a dar cuenta que va a aparecer algo interesante. Bueno, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Esto fue lo que ya les dije. Bueno, vuelvo y repito, esto ya lo saben hacer ustedes. Lo enseñé de primer orden, es lo mismo, extiéndalo a segundo orden. Entonces aquí el voltaje en la resistencia, voltaje en la bobina, voltaje en el capacitor. Aquí el voltaje en la resistencia, déjenme por aquí lo uso. Voltaje en la resistencia, pues ya sabemos que es R por I. Voltaje en la resistencia es el producto de la resistencia por la corriente, está bien. Después sigue el voltaje en la bobina, es L por la derivada de la corriente. Y este voltaje que está acá, pues va en correspondencia a si usted necesita, que ese es el otro punto que tienen que tener claro, si usted necesita una ecuación en términos del voltaje o si usted necesitan en términos de la corriente. ¿Por qué? Porque hay capacitor y hay bobina. Usted tiene que elegir. Bueno, profe, la necesito en términos del voltaje. Bueno, si la necesita en términos del voltaje, observen, aquí tiene corriente
Por aquí tiene corriente. Y aquí está bien, dan voltaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que ir a hacer? Buscar una relación, una segunda ecuación, porque aquí tendría una. Necesita otra ecuación para donde aparezca la corriente y el voltaje. Profe, pero el circuito está en serie, la corriente es la misma. Sí, o sea que la corriente del circuito es igual a la corriente que pasa por el capacitor. Sí, correcto. Porque está en serie. Y es la misma corriente que pasa por la bobina. Correcto. Ahí está. Eso es correcto. ¿En cuál de estos elementos, bueno, capacitor o bobina, yo puedo relacionar la corriente y el voltaje? Ese voltaje, observen, es el mismo voltaje que está en el capacitor. Es el mismo voltaje que está en el capacitor. Entonces, ¿en qué elemento yo puedo relacionar la corriente y el voltaje? Que vuelvo y repito, está en el capacitor. Pues en el capacitor, profe. Ah, bueno, hágale. Sí, es la corriente que tengo aquí arriba, mire. C, la corriente del capacitor, pues es la misma corriente del circuito. Y en esa corriente del capacitor puedo yo relacionar el voltaje, que es el voltaje del capacitor. Entonces, ¿a qué voy? Aquí necesitamos una segunda ecuación para poder resolver el problemita que tenemos. Listo. Entonces ya me di cuenta. Hallé la corriente igual a C de BT. Listo. Esa corriente me va a servir por acá, para reemplazarlo acá arriba, mire. Pero aquí tengo un problema. Me dice que es la derivada del voltaje. Aquí, mire, de la corriente. Ok, pero ya tengo la corriente. Derivo la corriente. Después lo reemplazo allá. Nótese que es muy sencillo. Voy a ponerla por acá. Y listo. Y dupliquemos esto. Aquí estamos trabajando sobre el primer modelo, sobre este. ¿Listo? Entonces es un circuito RC, RLC sin fuente. Bien, ¿qué pasa ahora? Tengo que reemplazar esto en mi primera ecuación, en esta ecuación, la hayan llamado, y esto acá. ¿Para qué? Para que me quede una ecuación en términos del voltaje. Algo así sería el reemplazar. Bien, ahí vamos. Entonces démosle un nombre a esto para que lleve un orden. Sí, es que así no se ve bonito, ¿sí? Por eso es importante ir marcando las cosas que vamos haciendo. 1, digamos que esta es la ecuación 2A, y digamos que este es resultado de la ecuación esa, 2B. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Y aquí arriba, pues, ecuación 2A y 2B en 1. ¿Listo? Entonces así se entiende más, ¿cierto? Ecuación 2A y 2B en ecuación 1. Pongan los puntos y eso. Bueno, así es. Entonces creo que se entiende mejor. Y aquí, ¿qué hicimos? En la parte de arriba hicimos una LBK, y aquí, ¿qué hicimos? Por la relación. ¿Quién? Corriente, voltaje en cada elemento. Entonces a uno como que ahora sí ya le parece como más lógico las cosas que estamos haciendo, ¿cierto? Y ya lo podemos involucrar con lo que vimos en en circuitos de primer orden. Son los mismos pasos, no hay más.
Son los mismos pasos. Bueno, entonces ya reemplacé la corriente, la derivada de la corriente y organizo. Entonces aquí me dice R, multiplíquelo por la corriente, pero la corriente es C por la derivada del voltaje. Aquí está, mire. Esta es la corriente, C por la derivada del voltaje. Esta es la corriente, aquí la reemplacé, mire. ¿Vale? ¿Qué sigue? Más L por la derivada de la corriente. Esta es la derivada de la corriente, miren. Aquí está. La reemplacé aquí. Más el voltaje igual a 0, más el voltaje igual a 0. Pero les dije en circuitos de primer orden que cuando vayan a organizar la ecuación diferencial, la de mayor orden, que de este caso es de grado 2, ¿sí? Debe quedar multiplicado por 1. Que tiene aquí un producto LC, entonces multiplico toda mi ecuación, o con los paréntesis donde van, por 1 sobre LC. Y organizo la ecuación. Reescribo la ecuación. Reescribiendo la ecuación, van a llegar a lo siguiente. Esa es mi ecuación que yo requiero, de segundo orden, y nótese que es igual a 0. Entonces, recuerden, es una ecuación homogénea de segundo orden. Ya, listo. De ahí para abajo ya saben qué hacer. Entonces, esa ecuación diferencial de segundo orden se relaciona con otra ecuación que ustedes ya han visto por ahí en una física, algún cálculo, o ecuaciones diferenciales, con esta, que es una forma general de esa ecuación. Es lo mismo. X para nosotros es voltaje. A1 pues es R sobre L y A sub 0, 1 sobre LC. Ahí está. Eso es lo que uno en cálculo, entonces relacionen. Viene allá. Bien. Bueno. Importante llegar acá, a esa ecuación diferencial de segundo orden. Ahí están los pasos. Profe, ¿hay métodos para hacer esto? Sí, hay un método que se llama el método directo, por ejemplo. Y en ese método directo, pues prácticamente es hacer lo que estamos dando ahí. Lo único que le faltaba aquí, para que quede como el método dice, es definir qué variable es x1 y x2 y formular las ecuaciones, tal cual como lo hicimos acá. Y para allá lo mismo. Bien. Profe, pero usted nos dijo de una condición inicial. Sí, nótese que yo estoy hallando el voltaje, la ecuación diferencial de segundo orden en términos del voltaje o con referencia al voltaje. Entonces yo tengo que ir a buscar en mis dos ecuaciones, aquí, en una de estas, digo, en cuál de ellas me serviría obtener esa información. Nótese que en la primera dice que es R multiplicado por I más L por la derivada de la corriente. No tengo la corriente, la derivada de la corriente no me interesa. El voltaje lo puedo conocer en 0, pero no me interesa o no tengo la derivada de la corriente. ¿Por qué? Porque estoy hallando mi ecuación en términos del voltaje, en función del voltaje. ¿Listo? Entonces observen esta segunda ecuación. Dice que la corriente del capacitor es igual a la corriente, pero es igual a C por la derivada del voltaje. Ok, o sea que esta ecuación me podría servir. Listo, vamos a tomarla acá. Entonces vamos a hacer aquí una cosa. Vamos a tomar la ecuación 2A. Y vamos a tomarla para cuando el tiempo sea igual a 0 segundos. Entonces evaluemos esto.
Está aquí. Ok, aquí esto es tiempo. Lo voy a reemplazar por 0. Esto lo voy a reemplazar por 0. Y esto lo voy a reemplazar por 0. Listo. Ahí está esa ecuación. Pero yo necesito despejar la derivada del voltaje. Derives, simplemente, simple y llanamente, pues despende ahí. Aquí está. Entonces el voltaje o la derivada del voltaje va a ser igual a la corriente sobre C. ¿Pero cuál corriente, profe? Pues la misma corriente que pasa por la bobina es la misma corriente del capacitor. Es la misma corriente, o sea que usted ya la debe conocer. La deben hallar. ¿Cómo se halla? Pues obviamente el circuito va a tener interruptores o va a tener escalones y eso me va a decir que hay un comportamiento antes de conmutar y un comportamiento después de conmutar. Bien, pero como eso ya lo estudiamos, ya lo entendemos, pues no hay problema. Bien, entonces aquí le dejo la nota de por qué sale esta ecuación. Y las dos ecuaciones que están en fondo amarillo son relevantes. Lo otro es el proceso de cómo obtenemos esas ecuaciones. Bien, repito, importante. Todo lo que hicimos acá es supremamente importante. Repito, el método ya se había aplicado, ¿no? Estos pasos, paso 1, 2 y reemplazar en la 1, entonces esto ya se había trabajado en algún momento en otro apartado que era circuitos de primer orden. Bien, hasta aquí todo chévere. Profe, pero yo quiero mi ecuación en términos de corriente. Hagámosle. Voy a explicar esta parte porque es importante. Bueno, hasta acá. Ahora tengo que borrar todo esto. Bueno, para que acaben de copiar les dejo ese pedacito. Esto voy a borrar. Esto lo voy a borrar porque aquí ya va a cambiar el juego. Bien. Entonces, nótese que si yo la quiero en términos de la corriente, me queda voltaje en la resistencia, es el producto de R por I, ahí está bien. Más voltaje en la bobina, es L por la derivada de la corriente, está bien. El voltaje del capacitor, aquí está bien. Pero observen que este voltaje en el capacitor, si ustedes observan una tabla que vimos al principio, ese voltaje del capacitor se relaciona con la corriente a través de una integral. Ahí está la integral. ¿Qué vamos a hacer con ese dato? Lo van a pasar o lo van a colocar arriba, donde dice 1. Van a reemplazarlo. Si yo reemplazo esto aquí arriba, aquí mire, van a observar que me va a quedar en términos de la corriente, la integral de la corriente. Entonces, hagamos eso. Voy a reescribir la ecuación aquí abajo, donde está el voltaje, lo voy a reemplazar por esto. Aquí lo vamos a colocar. Ahí está. Ahí se observa bien. Y ahora me aparece una ecuación íntegro diferencial. Esas ecuaciones íntegro diferenciales, pues las debo resolver. Bueno, voy a ahorrar esto porque me imagino ya copiaron. Esa ecuación íntegro diferencial, para resolverla,
deben derivarla completamente. Bien. Bien, entonces vamos a hacer eso, vamos a derivar toda la ecuación, entonces nótese lo que estoy haciendo. Por aquí tengo derivada directa. Esto es tiempo. Voy a derivar todo, ¿para qué? Para quitar esta integral que tengo aquí adentro. Esa es la idea. Entonces deriven término por término. La derivada de esta queda R por la derivada de la corriente. Aquí queda la derivada L por la derivada del segundo orden de la corriente. Y aquí queda la derivada y la integral se cancelan y me quedaría 1 sobre C multiplicado por corriente. Y la derivada, como esto es una constante, la derivada de una constante, pues ustedes ya saben, vale 0. ¿Sí? Entonces simplemente deriven. Al derivar, y organizar, les debe quedar esto. ¿Sí? Ahí quedó R por la derivada de la corriente, aquí aparece. L por la derivada de segundo orden de la corriente. Ahí está. Y aquí la integral con la derivada se cancela y me quedaría la corriente sobre C. Ahí está. Pero observen que la de segundo orden está multiplicada por L. Entonces tienen que colocar los paréntesis, multiplicar por 1 sobre L. Al hacer ello, por eso es que aquí la de segundo orden aparece 1. L sobre L vale 1. Aquí R sobre L. ¿Sí? En primera instancia aparecía solo R. Ahora aparece R sobre L. ¿Recuerdan circuitos de primer orden? Mire, esta constante parece igualito como lo hicimos en primer orden. Más la corriente sobre el capacitor, pero eso está multiplicado por 1 sobre L, por eso aparece la corriente sobre 1 sobre LC. Ahí está. ¿Listo? Entonces, esa ecuación es importante, igual que esta. Ahora quiero que las comparen. Noten lo siguiente. La diferencia es que esta es la derivada de segundo orden de corriente y esta es de voltaje. Ahí la estructura prácticamente es la misma. ¿Sí? La derivada de la variable del circuito de segundo orden. La derivada de segundo orden de la variable del circuito. Aquí me dice R sobre L por la derivada de la corriente y aquí abajo la derivada del voltaje. ¿Qué cambió ahí? Pues aquí estamos. ¿Qué es lo que queremos hallar? Voltaje o corriente. Y aquí en la tercera parte, el tercer término de esa ecuación, me dice que es corriente sobre el producto LC, voltaje sobre el producto LC. Entonces, ¿a qué voy? A que la estructura es la misma, lo único que va a cambiar es si está operando para voltaje o si está operando para corriente. Eso es todo. ¿Vale? Listo. Esto lo puedo borrar, esto era la anterior. Ahora necesito, para esa de corriente, esta era para compararla, ya se dieron cuenta. Ahora necesito condiciones iniciales, no hay problema, ya las vamos allá, pero yo necesito una derivada de la corriente evaluada en cero. Para ello van a tomar la ecuación 1, aquí está, la voy a llevar para acá. Y aquí me dice que el t lo va a reemplazar por 0, entonces voy a colocarle aquí 0, observen, 0. T, aquí le voy a colocar 0 y aquí le voy a colocar 0 a esto, al tiempo. Donde aparezca T, lo cambio por 0. Voltaje de capacitor en 0, ¿lo conozco? Lo debo conocer. La corriente en 0 en una bobina, la debo conocer. O sea que esto y esto lo debo conocer. ¿Cuál es la incógnita? Esto, pues despeje. Ya, de ahí sale.
Entonces, ¿qué les quiero indicar con esto? Que la información me la está dando el circuito, lo que pasa es que hay que saberlo leer, entender. ¿Sí? Hay que hacer eso. Si hacen de forma ordenada, pues ustedes van a obtener rápidamente las ecuaciones. Y ya. Esta L está multiplicando, yo lo puedo pasar aquí a dividir. Hagámoslo así de forma rápida. Bien. Verifiquen si está bien esto. Bueno, ya sabemos, tenemos la idea de cómo hallar, ¿cierto? La ecuación diferencial de segundo orden. Nótese que esta fue una ecuación íntegro diferencial. Esas ecuaciones íntegro diferencial van a salir cuando estemos trabajando fasores. Les doy el circuito, hallan la ecuación íntegro diferencial. O en la PLA le doy el circuito y resuelvan, ustedes ya saben qué tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? A que todos estos temas que hemos de base, más adelante los vamos a volver a retomar en las otras unidades que siguen. Entonces, es importante que lo estudien bien. A eso es que voy. Bueno. Bien. Entonces, así es que se obtiene la ecuación diferencial, la ecuación íntegro diferencial, y al final llegamos a la ecuación, ya sea en términos de la corriente o en términos del voltaje. ¿Vale? También vimos aquí cómo establecer la derivada del voltaje en cero y la derivada de la corriente en cero. ¿Listo? Ya sabemos. Listo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues lo más sencillo del mundo. Seguir resolviendo la situación. Vamos a resolver la respuesta, la ecuación diferencial. Sí, vamos a tomar la de corriente, vamos a seguir trabajando con la de corriente. Lo que hagamos acá para corriente lo pueden comprobar para el voltaje. Está en Alexander de igual forma. Bien, entonces vamos a tomar la ecuación homogénea. Ya les dije, vamos a seguir trabajando con corriente. Vamos a tomar esa ecuación, ahí está. Y la vamos a seguir resolviendo. Para ello vamos a utilizar algo que nosotros ya vimos. Lo expliqué en circuitos de primer orden. ¿Qué les dije? Que la corriente era igual a E a la ST. Lo utilicé para demostrar circuitos RL, con o sin fuente, no me acuerdo, pero lo utilizamos allá en ese momento. Y les dije que como ejercicio lo pueden aplicar a un circuito RC. Entonces ya tenemos la idea. ¿Qué hay que hacer con esta corriente? Esta es la que vamos a reemplazar aquí en I. Ahora, voy a derivarla para poder cumplir con esto y voy a derivarla una segunda vez para cumplir con esto. O sea, voy a derivarla una vez y una segunda vez. ¿Sí? Tal cual como lo hicimos en su momento. Derivemos. Después de que se derive, ¿qué se hacía? Se reemplazaba. Ahí estaba. Después de que se derivaba, una vez, dos veces, se reemplaza. Entonces de aquí nos vamos a ir hacia acá. Después de que estamos ahí, nos damos cuenta, después de que reemplazamos, noten, podemos sacar factor común.
Y dentro me queda S al cuadrado más R sobre L multiplicado por S más 1 sobre LS multiplicado por 1. Ahí está. Y eso pues va a ser igual a 0. En primer orden sucedía algo parecido, pero era para hallar el dato de S. Recuerdan que eso me da menos L sobre R. Aquí vamos a tomar lo que está dentro del paréntesis, lo vamos a igualar a 0. Ello me va a permitir ver, ¿sí? Me va a permitir ver lo siguiente, la ecuación característica. Y ojo con esa ecuación característica porque la vamos a utilizar muchas veces para circuitos de segundo orden. Ecuación característica. ¿De dónde sale esa ecuación característica? Pues de lo que está dentro en paréntesis. Observen el detalle. Aquí está, mírenlo. Es eso lo que tenemos aquí, miren. Es el cuadrado más R sobre L multiplicado por S más 1 sobre LC. ¿Listo? Ahí está. Igual va a ser, vuelvo y repito. Entonces, como es una ecuación cuadrática, ustedes saben resolver ese tipo de ecuaciones, entonces hay que hallar dos raíces, S1 y S2. A esas raíces se les va a llamar o se les va a conocer como frecuencias naturales. Y esas frecuencias naturales están dadas en Neper segundo. Entonces recuerden que para resolver una ecuación cuadrática, debe usar esta información, ¿cierto? Esto es lo que usted ya sabe. Esta es la forma general de la ecuación cuadrática, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces tengo que hallar x, sería menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac sobre 2 veces a. Pero ¿quién es a aquí en este caso? 1. ¿Quién es x? S. ¿Quién es b? R sobre L. ¿Quién es x? S. ¿Quién es c? 1 sobre LC. Reemplaza toda esta información aquí dentro y resuelve para lo que estamos trabajando. Vuelvo y repito, A vale 1, ¿sí? Se hacen el término a término, B es R sobre L y C 1 sobre LC, ahí está. Entonces reemplazo aquí menos B, B es R sobre L, más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, bueno, ya saben que es B, R sobre L, menos 4 veces A vale 1, multiplicado por C es 1 sobre LC. Entonces yo divido en 2, que multiplica A vale 1 dos veces. 1. Después hacen este otro paso que sigue acá. Nótese que en ese nuevo paso que se está operando, se está sacando un factor común que es el 4. Observen, eso es todo. Entonces, para compensar la ecuación y no se altere, aquí abajo debo yo colocar un 4. 2 a la 2 da 4. Nótese que en el primer término no tengo 4, entonces lo coloco para compensar. Se me queda r al cuadrado sobre 2 a la 2, L elevado a la 2. Menos el 4, vuelvo y repito, salió como factor común, ¿cierto? Entonces me queda 1 sobre el producto LC. Todo eso dividido en 2. ¿Listo? Y ahí
Pues tienen que resolver eso. Sacar la raíz de 4, pues daría 2, ¿cierto? Sale fuera del radical. Algo parecido a lo que les voy a indicar acá. Ahí está. Menos R dividido extremos y medios, 2 veces L, ahí está, más o menos la raíz cuadrada de 4, pues daría 2, sale afuera el radical, ahí está, 2. Con el 2 que está en la parte inferior se cancelan. Y dentro del radical me queda R sobre 2 veces L, todo eso elevado al cuadrado, menos 1 sobre LC. ¿Sí? Nótense que son operaciones lo que hay que hacer ahí, no hay nada del otro mundo. Operar, simplemente. Y al final vamos a llegar a lo siguiente, que es lo que nos interesa. A esta ecuación que les voy a mostrar a continuación. Ahí está la ecuación que necesitamos para poder trabajar. Para circuito RLC en serie, sin fuente. Entonces me quedaría menos lo que está aquí afuera, R sobre 2 veces L, más o menos la raíz cuadrada de R sobre 2 veces L al cuadrado, todo, menos 1 sobre LC. Ahí está. Y esa pues se llama ecuación, ¿sí? Para obtener las frecuencias naturales. ¿Qué hice yo? Y ahí vamos a obtener las frecuencias naturales, sabiendo, conociendo los valores de resistencia, capacitancia y bobina. Bien. Otra forma que podemos nosotros ver esto sería esta. Lo dejo en fondo amarillo porque va a ser importante. Lo vamos a usar muchas veces. S son las frecuencias naturales. 1 y 2, pues significa que hay dos frecuencias naturales, S1, S2, menos alfa, más o menos la raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Bien. Y aquí vemos lo siguiente. Alfa, lo que nosotros conocemos como factor de amortiguamiento. Esto viene por allá de alguna física en las que ya estudiaron. Déjame correr esto un momentico para que espacio acá. Aquí están las frecuencias naturales, que serían estas dos, no hay problema. Esto tiene que ver con esto. Y aquí pues voy a colocar factor de amortiguamiento, pues simplemente alfa. Esa sea Neper, Neper sobre segundo. Neper, NP, Neper, sobre S segundo. ¿Listo? Ahí está. Y ese alfa, pues si ustedes comparan que, esto que está aquí con esto que está acá, pues eso le dice que es alfa es igual a R sobre 2 veces L, eso es lo que tengo. Y este alfa que está aquí, nótese que entre paréntesis es lo mismo. Es el mismo alfa, pero elevado al cuadrado. ¿Vale? Así de sencillo. Nos falta otro término que está ahí, que es omega sub 0, que esa es una frecuencia. Y esta se llama frecuencia natural no amortiguada o frecuencia resonante no amortiguada. Cualquiera de los dos nombres vale. ¿Ve? Ahí está. Listo.
Eso era lo que hay que hacer acá. Bueno, ya vamos a terminar esta partecita. ¿Qué nos faltaría ahora? Ya tengo mis frecuencias naturales. Esas frecuencias naturales, recuerden, eso nos da unas raíces. Y con esas raíces yo puedo determinar si es sobre, si es crítica o si es subamortiguado. ¿Sí? Con eso yo puedo hacer eso. Si es sobre, si es crítica o si es subamortiguado. Bueno, entonces ya entendemos de dónde sale esa información. No sé si ya puedo seguir. Bien. Para la de voltaje hacen lo mismo. La ecuación, esta parte de la ecuación acá, esto que se obtiene, que estoy indicando, junto con lo que acabamos de hacer aquí, para voltaje o para corriente en serie, pues nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, por ese lado no tiene ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué me quedaría por hacer? Pues sencillo. Ya terminaron de copiar para poder seguir. Estoy esperando eso. Sí, ingeniero. Listo. Bueno, después de esto, pues necesitamos nosotros saber qué valor nos dio para S1 y S2. Y partiendo de ahí, nosotros podemos definir el tipo de respuesta, si es sobre, si es crítica o si es, por el contrario, subamortiguado. Bien, y ya con eso pues hemos establecido solamente la respuesta natural. Nos falta la forzada. Para la forzada, pues siguen lo que estudiamos la clase anterior, que era método deductivo, ya con eso sale. Eso no necesita más. Bien. Y al final, ¿qué van a hacer? Sumar simple y llanamente las dos respuestas. Bueno, entonces dejo esto por acá, que quede más o menos así. Vuelvo y repito, aquí este alfa va a ser muy importante, factor de amortiguamiento, y este omega sub 0, frecuencia natural no amortiguada. Van a ser muy importantes a la hora de que tengamos que graficar. Entonces, son importantes esos datos. ¿Sí? Veamos lo siguiente para poder seguir. Veamos la siguiente diapositiva.
Aquí está el resumen de algunos términos que vamos a utilizar para que lo tengan presente. S1 y S2 van a ser frecuencias naturales para nosotros, sean Neper sobre segundo, ya lo vieron. Alfa, frecuencia neperiana o factor de amortiguamiento, Neper sobre segundo. Omega sub 0, frecuencia resonante o frecuencia natural no amortiguada, radian sobre segundo. Omega sub D, frecuencia natural amortiguada, radian sobre segundo. Esta letra del alfabeto griego, algunas partes de algunos libros, los autores lo toman de esta forma y otro de esta forma. La relación es alfa, ¿sí? Que ya saben de dónde viene, frecuencia o factor de amortiguamiento sobre omega sub 0, frecuencia resonante o natural no amortiguada. Bien, esa se conoce como razón de amortiguamiento o coeficiente de amortiguamiento relativo. Es adimensional. Bien. Importante. Por eso las tenemos ahí. Bien. Partiendo de ahí, pues nosotros vamos a llegar a la respuesta. ¿De qué tipo de respuesta estamos hablando? Y ya. Eso es todo. Sí, ya registramos esto. Ese es el capítulo 8 de Alexander, ¿no? Para que recuerden ese detalle. Lo que estamos hablando acá está en la página, a partir de la página 313. En la página 319 aparece la sección 8,3, circuito RLC en serie sin fuente. Ahí sale la integro diferencial, hacen todo el proceso, obtienen todo y ahora al final pues viene simplemente qué es sobreamortiguado, qué es crítica y subamortiguado. O sea, las respuestas para esa respuesta natural. Entonces llegamos a lo siguiente. Llegamos a lo siguiente. Respuesta natural. Bueno. Este es para el circuito serie. Note. Esto ya lo vimos en la parte anterior. Nótese que esto era lo que nos quedó dentro del radical. Aquí está, mire, aquí está el radical. Ahí está lo que está dentro del radical. Organicemos esto mejor. Ah, no, dejémoslo como está. Ya sé para qué era esto. Entonces, resuelto de otra forma. Esta es la que necesito. Esa flechita es para indicar de dónde viene esta partecita que está aquí interna. Mole. R sobre 2 veces L al cuadrado menos 1 sobre 2 LC. Ahí está. De ahí yo puedo despejar C, despejo C y obtengo esta relación. C va a ser igual a 4 multiplicado por L sobre R al cuadrado. Ahora, si C es mayor, si C es igual y si C es menor.
Si es mayor, pues sobreamortiguado. Si es igual, críticamente amortiguado. Y si es menor, pues subamortiguado. Entonces, esta relación que muestramos acá aparece en algunos libros. Entonces, ¿de dónde viene? Vuelvo y repito, de acá, dentro del íntegro del radical, toman esta parte, lo igualan a 0 y despejan C. Eso es lo que se está haciendo, no es otra cosa. ¿Ven? Importante, porque de pronto en control su profesor lo tome de esa forma, ¿no? El capacitor y la bobina y la resistencia, miremos qué tipo de respuesta es. Entonces, por eso lo dejo enunciado ahí. ¿Ven? Esa es una forma para hallar, ¿sí?, la respuesta natural. Otra forma es con alfa y omega sub 0. Factor y amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada. Si alfa es mayor, observen aquí arriba, mayor, es sobreamortiguado. Si alfa es igual, es críticamente amortiguado. Y si alfa es menor, es subamortiguado. Así, ahí están las relaciones. Entonces ya van dos formas de determinar qué tipo de respuesta tenemos. Y una tercera es tomando las raíces, sacando las raíces, ¿sí? Y si esas raíces son reales y diferentes, me daría esta respuesta. Esta respuesta es para serie paralelo mixto, o sea, esta es una respuesta general que la demuestran en ecuaciones diferenciales. Nosotros aquí la empleamos para resolver problemas. ¿Listo? En Alexander creo que está una parte de la demostración, por si quieren ir más allá y quieren ver la demostración, pues bueno, allá lo pueden visualizar. ¿Listo? Ahora, críticamente amortiguado, tengo que las dos raíces, S1 y S2, son reales e iguales. Entonces, ojo con lo que hay aquí. A2 más A1, A1 está multiplicado por T, observen ahí dentro del paréntesis acá. Y todo ello está multiplicado por la exponencial a la menos alfa de T. Nótense que aquí necesitan establecer alfa. Entonces, ¿por qué es importante lo que vimos anteriormente? Porque me permite obtener alfa. Alfa es igual a R sobre 2 veces L. Entonces es importante ese dato. Entonces aquí observen que alfa es igual a omega sub 0. Ok. Entonces aquí es igual a 1 sobre la raíz de LC. La raíz cuadrada del producto LC. Y la tercera respuesta, que es un poquito más laboriosa porque son complejas. S1 y S2 son complejas. Entonces la respuesta natural X, vuelvo y repito, puede ser voltaje o corriente y N de natural. ¿Listo? E a la menos alfa de T. E elevado al menos alfa, alfa del factor de amortiguamiento. Todo ello va multiplicado por B1, es una constante a determinar, coseno omega sub D. Esta es la frecuencia natural amortiguada. Aquí abajo lo coloqué para que recuerden. Multiplicado por T más B2 es otra constante. Seno omega sub D, frecuencia natural amortiguada, multiplicado por T. Esa sería mi respuesta. Ahora, ¿qué sucede? Que alfa es menor que omega sub 0. Alfa menor que omega sub 0. Sucede que en ese tercer caso, si alfa es menor que omega sub 0, nótese que al reemplazar la información dentro de la raíz, me va a quedar una raíz negativa. Aquí arriba, estoy indicando. Me va a quedar una raíz negativa. Por lo tanto, para que no me afecte, porque una raíz negativa, pues, ya saben qué pasa. Entonces vamos a sacar un menos como factor común.
Al sacar ese menos como factor común, me va a quedar lo que está acá. Esto no hay, ahora sí está bien. Menos alfa, más o menos, 1 raíz de menos 1, ahí queda, multiplicado por la ley de los radicales, omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Y esa raíz de omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, pues es simplemente omega sub d, ¿vale? Menos 1, o la raíz de menos 1, pues equivale a j. En números complejos equivale a i. Pero nosotros no usamos aquí la i para indicar un número complejo porque nosotros la i es corriente. Entonces colocamos j. Por eso aparece más o menos j. ¿Vale? Ahí está. Y aquí omega sub d, pues aquí vuelvo y se las para que quede bien clarito. Por ejemplo, si la raíz me da menos 3 más o menos j4, entonces usted tiene ese 3 es alfa y ese 4 es omega sub d. Usted tiene que identificar esa información. ¿Quién es alfa y quién es omega sub d? Para eso nos sirve este análisis que hicimos acá previamente. Listo, así es, obviamente Neper sobre segundo, ¿no? Profe, aquí arriba hay un ejemplo de cuando son iguales, listo, no hay problema. S1. Acá S2 son iguales, eso me dice el concepto. Por lo tanto, alfa es igual a omega sub de 0. Ahí está. O esto como un ejemplo que sea, no sé, 4 Neper sobre el segundo. Ahí está. Tanto alfa como omega valen lo mismo. Eso me lo dice aquí la condición. Aquí, mire, estoy con la gafita. Ahí está el lente. Y para la parte de arriba, que me faltaría un ejemplo como para la idea. Aquí este no juega. Listo, por ejemplo, que S1 nos dé y que S2 nos dé. Ahí está, ese es un ejemplo. S1 me dio 4 Neper sobre segundo y S2 me dio 6 Neper sobre segundo. Entonces ahí tengo, ¿sí? Dandy reales, pero diferentes. Pasó. Menos. Menos. Bien. Ahí nos pueden dar de esa forma. Listo, son raíces reales diferentes. Y aquí abajo pues nos da un número complejo. ¿Vale? Ahí está. Eso es. Ya lo que queda pues es simple y llanamente aplicar a los ejercicios y ya. Ahí para allá es hacer prácticamente lo mismo. Bueno. Bien. Profe, que me interrumpirlo. ¿Puedo volver un momentico la diapositiva?
22. Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Listo? Bueno, sigo. El tiempo es corto. Aquí, pues prácticamente lo mismo, resistencia bobina, capacitor. Yo tengo que saber si yo necesito mi ecuación en términos de quién. En términos de la corriente o en términos del voltaje. Eso es importante que lo tengan presente. Se tienen que definir eso. Aquí está cómo se hace, cómo se obtiene la ecuación diferencial de segundo orden en términos del voltaje, de un modelo paralelo, sin fuente. Pero, ¿qué sucede acá? Método íntegro diferencial. Entonces, LSK en el nodo, ¿qué corrientes salen? Pues corriente en la resistencia, corriente en la bobina, corriente de capacitor. Ahí está. Esa sería mi primera ecuación. La corriente en la resistencia, que es igual al voltaje sobre resistencia. Listo. La corriente en la bobina, que es igual, lo dejo indicado por acá, pero es igual a una integral. La corriente en la bobina es igual a una integral. ¿Sí? 1 sobre L, integral ¿de quién? Del voltaje, eso lo conocemos. Ahora, la corriente del capacitor aquí es igual a C de B de T. E igual a 0 porque no tiene fuente. ¿Por qué dejé de esta forma la ecuación? Porque recuerden que de aquí, si ustedes necesitan el voltaje o la derivada del voltaje en cero mejor, simplemente lo despejan. Voltaje en el capacitor, sí lo sabe, porque es paralelo, pues es el mismo voltaje. Pues, voltaje en cero lo conoce. La corriente de la bobina en cero lo conocen. La derivada del voltaje en cero no lo conocen, pues despejan la derivada del voltaje en cero. Ya. Entonces, por eso es importante esta primera ecuación dejarla de esta forma expresada. ¿Qué quiere decir? No le coloqué la integral. Nótese que no le coloqué la integral. Todavía no. En el paso que sigue sí coloqué la integral. Entonces déjela de esta forma porque ahí van a sacar, vuelvo y repito, la derivada del voltaje evaluado en cero. ¿Listo? Ahora sí, reemplacé la corriente porque ya dije que iba a trabajar con voltajes. Aquí. Profe, pero quiero seguir trabajando con corriente. Ah, bueno, entonces busque otra relación. ¿Sí? Otra ecuación en el circuito. ¿Sí? Que relacione la corriente y el voltaje. ¿Cierto? Así de sencillo. ¿Para qué? Para que todo le quede en términos de la corriente. Pero nótense que esa corriente es en la bobina. Bueno, si yo quiero, no sé, se me ocurre. No sé, vamos a ver si es cierto o no. Como yo quiero, la corriente es en la bobina, pues yo tengo que decir que el voltaje, ¿sí?, de la bobina, pues es igual al voltaje de todo el circuito, porque están en paralelo. Ahí está. Entonces, el voltaje en la bobina yo conozco, ¿qué pasó? El voltaje en la bobina yo conozco que es igual a L, ¿ok?, por la derivada de la corriente. Ah, ok. Entonces ya, mire, voltaje es igual a L por la derivada de la corriente. Entonces ya este voltaje lo puedo reemplazar acá, derivando una primera vez, y lo puedo reemplazar acá de forma general. Y todo ya me queda en términos de corriente. Entonces tengo mi ecuación en términos de corriente. Pero si quiero seguir con voltaje, pues voltaje, al reemplazar esta corriente por esta integral, pues me queda en términos de voltaje. Observen aquí, voltaje, voltaje, voltaje. Entonces ahí tienen que tomar una decisión. Depende de lo que quieran hacer. Ya es propio del análisis del circuito que estén haciendo. Pero ahí tenemos los caminos. ¿Listo? Bien, después de esto sigo porque el tiempo, vuelvo y repito, es muy corto. Aquí tengo esta ecuación. Nótese que aparece una integral, entonces hay que derivarla. Aquí está la derivada. Toda la ecuación, nótese dónde están los paréntesis. Derivo toda mi ecuación para eliminar la integral. Después multiplico 1
por 1 sobre C. ¿Por qué? Porque cuando yo derive aquí, esta me queda segundo orden. Nótese que esa de segundo orden está multiplicada por C. Y recuerde que esa debe estar multiplicada por 1. Entonces, por ello, multiplico todo por 1 sobre C. Resuelvo y obtengo mi ecuación diferencial de segundo orden. Aquí, ¿qué hay que ver con respecto a lo anterior? ¿Qué dice en el circuito anterior? Que esta constante es 1 sobre el producto RC. Eso fue lo que cambió. En el circuito anterior nos dio R sobre L. R sobre L. Verifiquen, ¿verdad? En la serie. Pues me vuelvo tantico esta, ¿no? ¿Por qué no? Voy a hallarme esta para que lo comparen, para que se den cuenta de las situaciones. Es que eso es lo que tienen. Lo otro es lo mismo de siempre. Nótese que aquí, en el circuito serie, esta partecita de acá nos da R sobre L. Y aquí me da R sobre C en paralelo. Nótense esa diferencia. El resto de la estructura es muy similar. Y aquí el voltaje sobre LC y aquí la corriente sobre LC. Quiere decir que ese tercer término no cambia. Solo va a cambiar donde le estoy indicando. ¿Vale? Entonces es por ello que la frecuencia natural no amortiguada se utiliza muchísimo, porque en sistemas series y paralelo, pues prácticamente lo mismo. Ok. Listo. ¿Qué hay que hacer acá? Pues lo mismo de siempre. Voltaje va a ser igual a AE a la ST. Ya lo hicimos. Lo derivo una primera vez. Lo derivo una segunda vez. Listo. Profe, pero tengo la ecuación en términos de corriente. Pues reemplace V por I. La derivada de I, la derivada segunda de I. Para de contar. Esto es igual para serie paralelo. O con fuente, lo mismo. La estructura es la misma para corriente y voltaje. Lo mismo. O sea, eso no es nada nuevo. Después de que obtengo B, voltaje en B, la derivada del voltaje y la segunda derivada del voltaje, pues, ¿qué es lo que hago? Reemplazo en mi ecuación general. Lo mismo que hicimos anterior. Saco factor común. AE a la ST. Dentro de paréntesis, ¿qué nos queda? S al cuadrado más 1 sobre RC por S más 1 sobre LC. Ahí está. E igualo a 0. Saco lo que está dentro de paréntesis, que es lo que me interesa. Tomo lo que está entre el paréntesis, que es lo que me interesa, que es lo que se llama respuesta a ¿qué? Ecuación característica, ¿cierto? Con esa ecuación característica, aquí está, mire, la saqué del paréntesis. Voy a aplicar para allá las frecuencias naturales. ¿Quién es ese? S1 y S2, tal cual como lo hicimos en el anterior, hallando A, B y C, aplicando la ecuación cuadrática y listo. Relaciono para hallar A. Esta ecuación es estándar, esta. Menos alfa, más o menos raíz de alfa al cuadrado menos omega sub 0. La misma la utilizamos para circuito serie, la misma en paralelo. ¿Vale? Entonces, alfa, comparando, 1 sobre 2 veces RC, omega sub 0, 1 sobre la raíz de LC. Ojo, porque aquí es cuadrado, ¿no? Al pasarlo aquí, me quedaría la raíz de 1, vale 1, sobre la raíz de LC. Entonces, aquí queda de esta forma. No cambia esta frecuencia en serie y en paralelo, no cambia, es la misma, pero alfa sí cambia. Anteriormente era R sobre 2 veces L. Aquí es 1 sobre 2 veces RC. ¿Vale? Eso es lo único que cambió. Lo otro, toman el discriminante, que es lo que está aquí dentro del radical, lo igualan a 0, y despejan la bobina. ¿Listo? Si la bobina es mayor que 4R al cuadrado multiplicado por C, pues eso es sobreamortiguado. Si L es igual, críticamente amortiguado. Y si L es menor que 4R al cuadrado multiplicado por C, subamortiguado. Lo mismo. ¿Sí?
Bueno. Y acá, para ir cerrando esto, poder ver si alcanzo a hacer un ejemplito para que se den cuenta. ¿Esto de dónde viene? Desde acá, desde acá. Eso viene desde ahí, pero evalúan cero. Despejen el voltaje. Entonces el voltaje sobre la resistencia pasa a ser negativo. Ahí está el negativo. Sí, como factor común, el corriente en la bobina pasa a ser negativo, pero lo saqué como factor común. Ahí queda corriente en cero. Y R, pues, lo colocamos ahí porque aquí colocamos como factor común RC. Entonces, simplemente tomen la ecuación que tienen y despejen, da igual, como quieran. Bueno. Así de sencillo. Entonces ya vimos el sistema serie y el sistema en paralelo. Profe, pero ¿cuál es la diferencia con lo que ya estudiamos? ¿Cuál diferencia? Me pregunto yo. En las respuestas para corriente voltaje, aquí falta que confirmen la de corriente, ¿no? Lleguen a la ecuación diferencial de corriente. Ahí para allá pues es lo mismo. Si ustedes reemplazan el voltaje por I y hacen aquí el mismo proceso que está aquí, todo esto, pues al final es lo mismo. O sea, todo esto aquí para abajo es lo mismo. Esta respuesta sí cambiaría del voltaje en cero. Ahí sí tienen que buscar otra relación. No es la misma, porque la derivada de corriente en cero y aquí la derivada del voltaje en cero. Cambia, ¿sí? Listo. Eso es todo lo que hay que saber acá. ¿Qué les quería mostrar? Déjenme aquí hacer un arreglo. Y ya les muestro. Control C, Control V. Pónganle cuidado. Esta es la diapositiva. Aquí dejemos esto así. ¿Qué pasó? Listo. Si esto es mayor, listo. Ahora copiamos este, pegámoslo aquí abajo. Si este es igual. Y si este es menor. Ahí está. Así funciona. Es lo mismo, más de lo mismo. Tal. Aquí arriba hagamos un arreglo también que nos faltó, que creo que era este. Y ya. Entonces vuelvo y repito, toman el discriminante. Despejan L. L es la inquietud, interrogante. Y ya. De eso. ¿Y de dónde viene eso? Pues de lo que está aquí adentro. Organicemos esto aquí. Es 1 sobre 2 veces RC. Y aquí se repite otra. 1 sobre 2 veces RC. ¿Bien? Para completar, ya. De resto y para abajo lo mismo. Ah, acá también tengo otro arreglo que hacer. La falta. No, ya, listo. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy? A que si usted halla las raíces, si son diferentes, sobreamortiguados, si son iguales, críticas y si son complejas, subamortiguados. ¿Listo? Entonces, por este lado, igual. Las respuestas, les dije, son generales para serie paralelo mixto, es la misma cuestión. Y acá, pues, es otra forma de cómo obtener la respuesta si yo conozco la bobina, capacitorio y resistencia. ¿Vale? Y acá, pues, se respeta lo mismo, ¿sí? ¿Listo? Eso es. Ya sabemos circuitos de segundo orden. Esa es la respuesta natural. Ahora, para la respuesta forzada, lo único que cambiaría, pues, que usted tiene que hallar si es fuente constante, si es fuente exponencial o si es coseno o seno. Es lo mismo que hicimos para primer orden.
Simplemente que se tiene que trabajar un poquito más porque tienen que pronto derivar una segunda vez. ¿Sí? Déjeme ver por acá para ver si dónde tengo las respuestas. Profe, ¿y qué es lo que está hablando? Yo no sé, yo ya no sé qué habla. Esta es la función forzante, respuesta forzada, pero esto se aplica cuando el circuito tiene fuente. ¿Sí? Hasta el momento, lo que hemos visto hasta acá son respuesta natural para circuito serie y paralelo. Y recuerden que obtuvimos fue la ecuación homogénea. Homogénea. Y con eso se obtuvo toda esta información. ¿Listo? Profe, ¿que un circuito puede ser sobreamortiguado y críticamente amortiguado al mismo tiempo? No. O es sobre o es crítica. O subamortiguado. Solo una respuesta a tener. ¿Listo? ¿Cuántas opciones tengo para hallarlo? Bueno, aquí le indiqué 1, 2, 3 opciones para indicar qué sistema es. Si es sobre, crítica o subamortiguado. Para los 3 casos, mire. ¿Sí? Entonces tiene 3 opciones para llegar ahí. Ok, profe. Ahora, si el circuito ya tiene fuente, ese modelo los tienen que comprar ustedes. Esa es la tarea que les voy a dejar junto con otro ejercicio. Porque ya el resto pues ya está explicado. Simplemente que es un escalón. Ya saben que un escalón, un interruptor, cómo funciona, cómo se hallan condiciones. Todo ya lo saben. En serie y en paralelo. Aquí, nótense que tenemos la ecuación diferencial en términos del voltaje. Y aquí está la ecuación diferencial en términos de la corriente. Para un circuito RLC con fuente. En paralelo, RLC con fuente. Entonces tengo la ecuación diferencial con la corriente y con el voltaje. Pero hay algo que quiero que presten atención. Y es esta igualdad. Por ejemplo, cuando usted hallen esta ecuación, va a ser igual al voltaje sobre el producto LC. Términos del voltaje. Pero cuando la hallen en términos de la corriente, nótese que queda la derivada de la fuente. Profe, pero si la fuente es constante, no hay problema, la derivada de una constante a 0. Pero si es exponencial, la derivada de una exponencial sigue siendo exponencial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y por eso quiero que hagan la demostración para llegar a esa derivada. Ya les enseñé el camino. Aplíquenle una LVK, voltaje en la bobina, más voltaje del capacitor, más voltaje de la resistencia es igual al voltaje de fuente. El voltaje de la bobina, ¿qué es igual? A L por I de T. El voltaje en el capacitor lo dejo indicado, más el voltaje en la resistencia, R por I. Ahora sí, defino, ¿qué voy a hacer? ¿Para voltaje o para corriente? Para voltaje, bueno. El voltaje en el capacitor, recuerden, es una integral. ¿Cierto? O una derivada. Voltaje en el capacitor, ¿a qué es igual? Voltaje a que en el capacitor, ¿a qué es igual? ¿Una integral o una derivada? Derivada. Integral, profe. Voltaje, una integral. Una integral. ¿Listo? Una integral. Entonces acá es sencillo. ¿Listo? Me ve la integro diferencial para
Un solo paso es el que necesito. Bien. Entonces, si lo hacen con... entonces, aquí le quedaría de esta forma, ¿cierto? Este es igual al voltaje de fuente. Voltaje de fuente, ahí está. El voltaje que está aquí es igual a la integral de la corriente. Entonces, si lo hacen por este lado, le va a salir una integro diferencial para que quede todo en términos de corriente, la que está aquí abajo. Bien. Entonces, nótese que al derivar, la integral con la derivada pues se cancela. Y aquí al final me queda una derivada de la fuente, que es la que está aquí, que es la que le estoy indicando. Entonces, importante ese detallito. ¿Sí? Entonces, ecuación íntegro diferencial para aquí abajo. Y la otra, pues la primera parte que vimos, ¿sí? El voltaje que ha indicado, entonces tienen que buscar una corriente. Y la corriente del capacitor si es C por la derivada del voltaje. Ah, bueno, ahora sí lo reemplazan aquí, todo queda en términos del voltaje. Bueno, juegan con eso, ya les expliqué. Y aquí otra cosita que tienen que tener en cuenta. Aquí en paralelo, observen el detalle. Una de ellas también tiene una derivada. Una es la corriente, la fuente de corriente sobre el producto LC, muy similar, mire. Y la otra es la derivada de la corriente. Aquí es del voltaje, aquí es la corriente. Entonces, ténganle cuidado, préstenle atención a eso. Este temita está en Alexander, bueno, se lo dejo para que lo revisen. Bien. Entonces, ya cuando el circuito tiene fuente, pues me va a dar una respuesta natural y una forzada. Eso ya lo sabemos de circuitos de primer orden. Funciona tal cual. Ecuación homogénea, solo respuesta natural. Y ecuación ya general con una igualdad, una función forzante, entonces ya me da respuesta natural y respuesta forzada. Con eso, ¿qué van a hacer? Como ya sé que tengo voltaje de fuente, corriente de fuente. Entonces, ¿qué sucede ahora? Tengo que usar la tabla para hallar la respuesta forzada. La tabla es la misma de la clase pasada, la misma. Simplemente que en segundo orden. ¿Bien? Entonces aquí tengo, por ejemplo, la función constante. La función es constante, o sea, la fuente es constante. ¿Qué la fuente es? Exponencial, que la fuente es sinusoidal. Ya saben que y de t pues deben tener esta característica, m, pues 12, 15, un valor constante. La exponencial, el seno o coseno, ¿vale? Y esta parte pues es mi respuesta forzada. Lo mismo que expliqué para circuitos de primer orden se aplica acá. Aquí la diferencia, como observan en el ejemplo, voy a dar toda la teoría hoy, para la otra clase solo aplicar. Aquí está, mire, la derivada de segundo orden. La derivada de segundo orden. F, pues ya saben que es la respuesta forzada. Las derivadas de segundo orden. Si observan es el mismo ejemplo que coloqué para circuitos de primer orden, simplemente aquí ya la expandí a segundo orden, es la diferencia. Es la diferencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seleccionar de acuerdo a la fuente la respuesta forzada, esta que está aquí, mire. Después de que la seleccionen, ya sabes si es exponencial, constante, coseno, seno, rampa, la derivan una primera vez. Y aquí viene lo nuevo, la deriva una segunda vez. Listo. Eso es todo lo que hay que hacer ahí. No sé si me entendieron, si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vuelvo y repito, este cuadro pues no es necesario que vuelvan a copiarlo porque ya lo tienen. Ya lo hicimos la clase pasada, ya lo debemos aprenderlo a usarlo. Se utiliza para tercer orden, sí señor, para cuarto, quinto orden, el orden que usted quiera. Simplemente que a mayor orden pues hay mayor derivadas.
Ya, eso es todo. Eso es lo nuevo. ¿Vale? Bien. De acá, ¿qué hay que ver? Pues determinar bien las ecuaciones. Esto lo voy a dejar para que lo estudien. Ya les di las ideas. Tienen que llegar a esas ecuaciones porque las van a necesitar. Es importante que lo hagan. En control van a utilizar bastante conceptos. ¿Sí? En muchos circuitos de segundo orden. En comunicaciones, en telecomunicaciones, se trabaja mucho con circuitos de segundo orden. Por eso necesito que estudien el libro. Esta parte está resuelto. O sea, no es sino ir y leer y entender. Y si no entienden, pues me preguntan. ¿Listo? ¿Para qué? Para que entiendan cómo se sacan las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bien. ¿Es posible que existan más métodos de lo que vamos a ver acá? Sí, claro, es posible, muy posible. Pero con que ustedes sepan sacar las ecuaciones, pues usted se defiende. El método que sea, como se llame, como lo quieran llamar el libro. ¿Sí? Por eso es importante. ¿Qué pasos debe seguir? Por los mismos que yo ya les indiqué aquí arriba. Simplemente que le van a agregar una fuente. Eso es todo, por ejemplo. Para paralelo, hay que seguir los mismos pasos que yo hice acá. Lo nuevo es que aquí va a aparecer una fuente. Una fuente. Y siguen el mismo proceso. Ahora, profe, pero si yo tengo la fuente, entonces ¿cómo coloco aquí para allá? Ojo, ojo. Que cuando lleguen a su ecuación diferencial, ¿dónde está? A esta. Como tiene fuente, entonces usted tiene que partirla en dos. La respuesta natural y la respuesta forzada. Eso es importante, ¿no? Entonces, no sé si le ponemos una notica, ¿si alcanzamos? Sí, creo que sí. Vamos a ponerle aquí una notica porque es importante este concepto que acabo de decir. Lo otro, vuelvo y repito, es seguir los pasos que hicimos hoy en clase. Ahí creo que le quedó una parte del video para que lo revisen. ¿Qué es lo que iba a hacer yo aquí? Nota. Como el circuito tiene fuente, debe hallar la respuesta natural, como lo vimos anteriormente con la ecuación homogénea. Entonces, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman la ecuación diferencial de segundo orden, lo igualan a 0. Aquí homogénea y lleva tilde. Hace ratico me la quito. Ecuación homogénea, ¿sí? Igualan a 0, hallan la función, la ecuación característica. De la ecuación característica hallan las frecuencias naturales, de las frecuencias naturales, ¿sí? Hallan alfa y omega sub 0. Y el tipo de respuesta, si es sobre, crítica, lo demás. La respuesta natural y la respuesta forzada. Y para esto voy a colocarle aquí tabla. Ya saben a qué tabla me refiero. Por último, suman las respuestas para establecer la respuesta completa. Y con esa respuesta completa hallan las constantes de la respuesta natural. Lo mismo que hicimos para primer orden, es lo que quiero que quede clarito. Es lo que quiero que quede bien claro. Último ya tilde en la U. Bien claro. Si usted me entiende en eso, pues es sencillo. Lo otro, pues, es ponerle valores a los circuitos. Bueno. ¿Dudas? Profe, esta diapositiva nos la puede compartir esta última. Espérenme un momentico, estoy buscando aquí un ejemplo. Y para que, si yo tengo la ecuación diferencial, entonces como para darle la idea de qué es lo que se hace. Aquí me dieron uno. Me dieron, sí. Por aquí tengo uno hecho. Espérenme. Yo ahorita le hago un videito pequeñito y se las comparto. No sea Hani. Bueno, pongámosla aquí, qué carajos.
Aquí me dan esta ecuación diferencial de primer orden, ¿listo? De segundo orden, ¿no? Completica, o sea, es para un circuito que tiene fuente. Es lo que quiero que quede claro. Hagámoslo más fácil. Voy a copiar la diapositiva completa para alcanzarla a copiar. Alcanzarla a explicar. Entonces, ¿dónde me quedé? Creo que en el video llegué hasta acá. Voy a seguir aquí con el video. Déjenme grabar un momentico para que tengan las diapositivas. Bien, vuelvo y repito, está en Alexander, pero bueno, aquí está el resumen. Aquí tenemos el modelo serio versus el paralelo. Vuelvo y repito, tienen que hallar estas ecuaciones, ¿sí? ¿Cómo? Como ya les había explicado en los anteriores ejercicios, está en el video. Y necesito que confirmen esto. Importante, como tiene fuente, tienen que hallar respuesta natural mediante la ecuación homogénea y respuesta forzada mediante la tabla, ¿vale? ¿Cuál tabla? Esta que ya vimos la clase pasada. Esta, ¿dónde la coloqué? Esta tabla que ya vimos la clase pasada, simplemente le agregamos segundo orden. El resto opera igual. Vamos a hacer un ejercicio que sería este, que es un circuito que está en Alexander. Tiene una fuente de 4 amperios, 20 henrios, 10 ohmios, 8 milifaradios. Está en paralelo. ¿Sí? Apliquen lo mismo para obtener la ecuación diferencial de segundo orden. Ya la tengo acá. Sería bueno que la confirmaran, o sea, lo resolvieran desde el principio. Pero aquí lo que quiero es lo siguiente. Ya tengo la ecuación diferencial. Voy a usar este método que ya lo expliqué en la clase pasada, para lo cual voy a tomar mi respuesta natural. Nótense, voy a igualar a 0. Recuerden, esta es la ecuación homogénea. ¿Sí? Nótense que lo único que agregué aquí es el subíndice n para indicar que es la respuesta natural. ¿Listo? E igualo a 0, ecuación homogénea. ¿Sí? Entonces, esto que estoy mencionando acá es para un circuito RLC sin fuentes. Recuerden que para un circuito RLC sin fuentes, pues obtuvimos la ecuación homogénea. De ahí, ¿qué vamos a hacer? La corriente va a ser igual a AE a la SN. ¿Listo? Lo derivo una primera vez. ¿Por qué? Porque aquí arriba necesito derivarlo una primera vez. Lo derivo una primera vez. Derivo esa corriente una segunda vez. ¿Por qué? Porque aquí arriba necesito derivarlo una segunda vez. ¿Vale? Después tengo corriente, la derivada de la corriente y la segunda derivada de la corriente lo reemplazo en mi ecuación de respuesta natural. Bien, me queda esto que está acá. Saco factor común, AE a la ST, como está indicado aquí abajo. Dentro del paréntesis me queda S al cuadrado más 12,5S más 6,25. ¿Listo? Todo ello igualado a 0. Lo que está entre paréntesis se va a conocer como ecuación característica. Sigo aquí arriba, ecuación característica. Ahí está. A esa ecuación característica, nótese que es una ecuación cuadrática. ¿Sí? Yo la resuelvo y me da una raíz menos 0,55218 y la otra raíz me da menos 11,978. Me dan las dos raíces, pues. Resuelvan la cuadrática y lleguemos acá y confirmemos, ¿vale? Después de que obtenga esto, yo ya puedo ir a la tabla, esto hay que aprendérselo, y sabemos que son raíces diferentes. Si son raíces diferentes, estamos hablando de un caso sobre amortiguado. Voy a mi tabla, ¿sí? De casos, donde están todos los 3 casos, y ahí pues coloco la respuesta. Esta respuesta sirve para serie paralelo mixto, en general. Listo, entonces la corriente natural es igual a A1 E a la S1 multiplicada por T más A2 E a la S2 de T. ¿Qué pasa? Que ya conozco S1 y S2, pues simplemente los va a reemplazar. Si lo alcanzo a hacer. S1, aquí lo reemplacé. S2, aquí lo reemplacé. ¿Vale? Listo. Después de ello, ¿qué van a hacer?
Después de ello van allá la respuesta forzada. Déjenme acá y lo copio. Después de ello, ¿sí? El ejercicio, esto es lo mismo, la respuesta natural de la diapositiva anterior. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Respuesta forzada. Nótese que le coloqué a la I el subíndice F, forzada. Igual a 25, o sea, lo original, la ecuación original igual a 25, o sea, con la fuente activa. Y F es una constante porque es 4 amperios. Por lo tanto, A, según la tabla, o N o M, es una constante. La derivada de una constante da 0. La derivada segunda de una constante pues da 0. 0, 0. Y acá me quedaría A multiplicado por 6,25 igual a 25. Aquí está, mire. Reemplazo IF, reemplazo la derivada y reemplazo la derivada. ¿Vale? De aquí despejo A. Despeja A. 25 dividido en 6,25 da 4. Listo. Respuesta completa, la natural más la forzada. Entonces tengo la natural más la forzada, que dio 4. Ahora aquí viene la cuestión de que tengo dos incógnitas A1, lo que les dije que tenía que hallar al final, se hallan por condición. Ya se las comparto. Aquí está. Listo. Entonces, una primera es evaluar toda mi ecuación en cero, donde está el CT, pues, lo reemplazo por 0. Me da esta ecuación, 4A1 más A2 y más 4, reemplazándolo aquí por 0, vuelvo y repito. Mis condiciones iniciales están aquí arriba. ¿Sí? Ahora, necesito derivar esta corriente, derivar la corriente, y luego evaluarla en tiempo igual a 0. ¿Para qué? Para que me dé la derivada en 0. Tomo todo y derivo. Aquí está ya la derivada. Luego evalúo el tiempo en 0, tal cual como está ahí. Y resuelvo. Esta derivada de la corriente en 0, pues está dentro de las ecuaciones iniciales. Mira, aquí está. Voltaje es igual a L de I de T. T lo reemplazo en 0. Despejo la derivada del voltaje, que estaría aquí abajo, reemplazando los valores. Voltaje en 0 me lo da el problema, por aquí 15. Ahí está. L, pues me lo da el problema, no me acuerdo. 20, digamos. Por la derivada del voltaje en 0, de la corriente en 0. Despejo, y ese valor me da 3/4. La quinta de 15, 3, la quinta de 20, 4. Ahí está. A1, E a la 0, pues vale 1, entonces quedaría aquí de igual forma. Tengo dos ecuaciones, una en función de la otra, hallo A1, hallo A2. Después de que halle las constantes que hago, lo devuelvo aquí en la parte superior y ya está mi solución. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. La tarea que les queda, pues, es confirmar las ecuaciones diferenciales de segundo orden. De ahora más tarde les voy a enviar otro ejercicio que, basado en lo que acabamos de ver, ahí queda el video, por si no alcanzaron a copiar, ¿sí? Para que practiquen. ¿Para qué? Porque nos queda ya la otra clase de 3 horas y ya con eso creo que terminamos circuito 2 o circuito de segundo orden. Pero nótese que mucha de la información ya la tenemos de base, entonces va a ser sencillo. ¿Dudas? Profe, ¿qué sección es la que dijo anterior? Capítulo 8. Capítulo 8. Si es del libro, capítulo 8. ¿Qué nos queda por hacer? Hacer ejercicios. En la otra clase lo hacemos, no hay afán. Voy a mandar a hacer un ejercicio que está en el libro, entonces para que lo estudien, para que les dé más idea de las cosas. Bueno, si no hay más dudas, no les quito tiempo por si tienen clase. ¿Listo? Entonces, si no hay dudas, pues nos estamos viendo. Ahí quedaron los videos. Y ahorita, por ahí en una horita, les envío el ejercicio que van a hacer. ¿Listo? Buen día.